Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. El jefe del ejército israelí y el jefe del Comando Sur dimiten tras asumir la responsabilidad por los fracasos del 7 de octubre. Trump dice no confiar en que el acuerdo de alto el fuego sobre rehenes en Gaza se mantenga en las 3 fases. 2 israelíes heridos, aparentemente por balas de la policía, mientras colonos atacan a palestinos de Cisjordania. En su primer día de su segundo mandato, Trump revierte el régimen de sanciones de Biden contra los colonos israelíes violentos. Un centro de cuidado infantil judío incendiado en el último ataque antisemita en Australia. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos con la primera de las noticias. En sendos anuncios impactantes este martes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, y el jefe del Comando Sur del Ejército dijeron que ambos renunciarán por su papel en los fracasos que llevaron al ataque del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023. Halevi, en una carta al ministro de Defensa Israel Katz, dijo que abandonará su cargo el 6 de marzo, mientras que el jefe del Comando Sur, el mayor general Yaron Finkelman, en una carta a Halevi no especificó una fecha. Los anuncios se producen 15 meses después del inicio de la guerra provocada por el ataque de Hamás y 2 días después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con el grupo terrorista en la Franja de Gaza. Halevi ha dicho en varias ocasiones desde el comienzo de la guerra que tenía la intención de asumir su responsabilidad por los fracasos del 7 de octubre y dimitir. Bueno, estamos viendo que prácticamente toda la cúpula militar que estaba al frente del ejército de Israel en octubre del 2023 ya ha dimitido o lo harán en los próximos días. La fecha que ha dado Herzi Halevi, el 6 de marzo, suele coincidir con lo que se supone que es el fin de este periodo en el cual hay un cese del fuego en la zona de la Franja de Gaza y un intercambio de prisioneros palestinos por secuestrados israelíes. La pregunta que se hacen muchos en Israel es que está muy bien que los jefes militares asuman su responsabilidad, pero por encima de los jefes militares del ejército hay una responsabilidad política, que es no solamente quien los nombró, sino quien recibía sus informes y los evaluaba. Es decir, yo no creo que Netanyahu se pueda mantener al margen de la responsabilidad que tuvo en el descuido respecto a las posibilidades de un ataque del grupo Hamás que se produjo finalmente el 7 de octubre de 2023. Me llama mucho la atención que siga pasando el tiempo y no solamente no se asuma esa responsabilidad política, sino por el contrario, cada vez se hacen más jugadas políticas para evadir esa situación, por ejemplo, a través de esta ley de reforma judicial que se quería llevar a cabo ya incluso antes de estos sucesos bélicos, pero que ahora pues confirmarían que hay un responsable último en todo esto y que Netanyahu, que ha estado al frente del país durante muchísimos años, pues también, en mi opinión, y en la de muchos israelíes, también debería poner un plazo cercano para dimitir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no confía en que el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, que entró en vigor el día anterior, se mantenga en las 3 fases. En cuanto a Gaza, dijo que el enclave es como un sitio de demolición masiva que tendrá que ser reconstruido de una manera diferente, destacando que está en una ubicación fenomenal a lo largo del mar Mediterráneo con el mejor clima, y agregó que allí se podrían hacer cosas hermosas, cosas fantásticas. Cuando se le preguntó si ayudaría a reconstruir Gaza, el presidente respondió: «Podría hacerlo,
Sin embargo, cuando se le preguntó quién gobernará Gaza después de la guerra, Trump dijo que no puede ser Hamás, ya que no lo dirigieron exactamente bien, y la mayoría de ellos están muertos. Trump también reiteró su creencia de que Hamás no habría llevado a cabo el ataque del 7 de octubre si él hubiera sido presidente en ese momento, porque los partidarios del grupo terrorista en Irán estaban en quiebra debido a su régimen de sanciones de máxima presión. El recién inaugurado presidente estadounidense también dijo que cree que se podría firmar un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita pronto, si no antes de fin de año. Bueno, más allá de la verborragia a la que ya nos tiene acostumbrado Donald Trump, atribuyéndose todos los méritos de lo que sucede en el mundo prácticamente, ha llamado la atención de muchos medios esto de que dice, bueno, Gaza está en una situación de destrozo, pero que no es la primera vez que esto sucede. Recordemos operativos anteriores de Israel, que destruyeron también no tanta cantidad de edificios, pero sí muchos de ellos, y que cada reconstrucción volvió a hacer prácticamente lo mismo, es decir, a invertir más en los túneles de ataque que en la construcción de edificios, y aparte sin buscar una salida para que un país o una zona de un país como es la Franja de Gaza pudiera ser viable también desde el punto de vista económico, más allá de la ideología que quiere imponer Hamás y el dominio que pretende imponer sobre su población. Bueno, él ha dado una idea que tampoco es la primera vez que se baraja, porque cuando se hizo la separación entre la Franja de Gaza e Israel, que con la retirada unilateral de no solamente de todas las fuerzas israelíes, del ejército y de la policía, etcétera, sino también de todos los pobladores judíos de la zona, estamos hablando en 2005, se hablaba ya del proyecto de convertir a este enclave en un sitio turístico, en un sitio que tuviera un aeropuerto instalado en la zona como una especie de isla frente al mar, que podía convertirse, incluso se dijo, en la Singapur de Oriente Medio. Había muchos proyectos que podrían haber hecho de la Franja de Gaza sinónimo de viabilidad y no de desgracia como ha sido durante estos últimos 15 años. Así que, bueno, muchos se asombran de las palabras de Donald Trump como si fueran una barbaridad, pero que se barajaron en su momento, y no solo por los israelíes o, digamos, elementos extranjeros que pensaban que era una buena apuesta, sino también por parte de muchos palestinos que pensaban que era una buena salida para, digamos, dar una base económica sostenible para la creación de un Estado palestino, que, bueno, en el cual la Franja de Gaza constituiría uno de sus elementos junto con Cisjordania. Todo eso parece que hubiera sucedido en la Edad Media porque ya mucha gente, al menos los periodistas, no lo recuerdan y solamente lo atribuyen ahora a una expresión loca de Donald Trump que, como decimos, pues no está tan lejos de lo que se proponía hace menos de 20 años. También tiene aquí una opinión que dice que duda Donald Trump que el acuerdo de alto el fuego se mantenga en las 3 fases. Bueno, esto también podría considerarse por algunos como una declaración extraordinaria, pero en realidad es lo que piensa la mayoría de los israelíes, porque estamos hablando de la negociación no con un país, no con un ente nacional, sino con un grupo terrorista cuya carta fundacional y objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Es decir, que ellos no buscan una Gaza independiente y sostenible, sino que buscan, entre comillas, reconquistar todo lo que los judíos recuperaron en los últimos 100 años de esta tierra que fue conquistada en la Edad Media por los árabes, por los musulmanes a partir del siglo VI, VII.
pero que antes nunca había sido parte del pueblo árabe. Allí no vivían los árabes, allí siempre vivieron judíos, y durante una época previa a la conquista musulmana también hubo la presencia y el poder del cristianismo a través del Imperio Bizantino, que fue derrocado justamente por los árabes. Es decir, que aquí no hablamos si hablamos de pueblos originales de la zona, pues son los judíos. Los judíos son los originales de la zona. Ahora, que la situación política en pleno siglo XXI no permite obviar la presencia de millones de árabes dentro del territorio que encierra Israel o que controla Israel, estos territorios bajo control israelí, pero que están en discusión porque Israel no ha optado por tender su soberanía ni sobre Cisjordania y mucho menos sobre la Franja de Gaza, de la cual, pues como decimos, en 2005 se retiró unilateralmente sin dejar allí a ningún poblador, no solamente israelí, sino judío. Es decir, allí es el único sitio, la Franja de Gaza, que hasta el 7 de octubre era un Judenrein, es como llamaban los nazis a las zonas libres de judíos. El único sitio en el mundo que podía certificar que allí no vivían judíos. Trump siempre aprovecha cualquier situación para autoproclamarse liberador y libertador y la persona que ha impulsado la situación. Es verdad, y en eso hay que darle los méritos, que su discurso desde que fue elegido como nuevo presidente de Estados Unidos ha dicho muy claramente que no toleraría, no dejaría nada al azar respecto a lo que pasaba en Gaza si no había un acuerdo de paz antes de que él asumiera. Y bueno, esto tuvo lugar justamente, como sabemos, pocas horas antes de que asumiera como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? No lo sabemos ni nosotros ni los israelíes, y yo creo que tampoco lo saben los americanos, porque ni siquiera el tomar como referencia lo que fue el primer periodo presidencial de Donald Trump puede dar unas pistas demasiado certeras sobre lo que va a ocurrir ahora. A Trump, lo que sí sabemos, le interesa que en vez de guerra haya negocios. Y para ello, pues decide apostar, como lo hizo en su momento, por acuerdos entre Israel y los países árabes, y en este caso volver a apostar por este acercamiento diplomático entre Israel y Arabia Saudita, que en caso de formalizarse pronto traería consigo también la formalización de relaciones diplomáticas con muchos otros países musulmanes de la zona y de otras zonas. Así que bueno, estamos a la espera de lo que sucederá, pero como decimos, lo que él vaticina no es nada desorbitado, porque ya se habló de convertir a Gaza en una zona como una especie de Singapur en Medio Oriente, y tampoco es desorbitado lo que dice que no cree que se llegue a una tercera fase, porque lo que estamos viendo es que el intercambio de rehenes que se está dando en estos días, pues lo que hace, por una parte, es tranquilizar a los israelíes que van recuperando con cuentagotas a las personas, la mayoría de ellas civiles y mayores de edad o niños, etcétera, y mujeres que han sido secuestrados. Y por otra parte, lo que vemos es una liberación de criminales con sangre en sus manos, con atentados terroristas por parte de los palestinos. Y estos seguramente van a ser los que sienten las bases de una nueva Hamas, que no sabremos hasta el final cómo va a evolucionar, pero que seguramente va a tratar de impedir llegar a una tercera fase en la cual pues habría una Gaza sin el gobierno de Hamas.
2 hombres israelíes fueron aparentemente heridos gravemente por balas de un oficial de policía en Cisjordania el lunes por la noche, durante un ataque de colonos a 2 aldeas palestinas. Según informes de prensa, 2 israelíes enmascarados atacaron a un oficial de la policía fronteriza cerca de un puesto de avanzada de colonos cerca de las aldeas palestinas y le rociaron gas pimienta. El agente respondió abriendo fuego e hiriendo a la pareja. El lunes por la noche, el ejército informó sobre el envío de tropas y agentes de la policía fronteriza a la zona para dispersar los disturbios violentos. Las imágenes mostradas por la emisora pública israelí mostraron a decenas de colonos enmascarados que ingresaron a la aldea palestina de Al-Funduk, en Cisjordania, durante la noche y prendieron fuego a automóviles. Las imágenes también los muestran intentando entrar a las casas y arrojando piedras. Una noche antes, atacantes israelíes incendiaron casas y vehículos en 3 aldeas palestinas de Cisjordania y lanzaron piedras contra automóviles palestinos, aparentemente en protesta violenta por la liberación de prisioneros palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego de rehenes entre Israel y Hamás en Gaza. Por otra parte, el ejército israelí ha lanzado una importante incursión antiterrorista en Jenin, en Cisjordania, que se espera que dure días. La denominada Operación Muro de Hierro comenzó con ataques con aviones no tripulados contra infraestructuras terroristas y el ingreso en la ciudad de un gran número de tropas que ya se ha cobrado la vida de 8 terroristas y causado 35 heridos. Bueno, en esta misma noticia y en pocas horas se resume la situación que se vive dentro de Israel y el conflicto con los palestinos, porque por una parte, Israel se tiene que medir con los terroristas que actúan, por ejemplo, en Jenin y contra los cuales se ha iniciado este operativo. Por otra parte, tenemos a los colonos de los asentamientos que están en la zona de Cisjordania y que avivan el fuego y el odio. Es decir, que van y atacan de forma indiscriminada y enmascarados y prenden fuego a lo que se encuentran y atacan incluso a las fuerzas policiales y fronterizas del propio Israel, porque como una forma de protesta, llamémoslo así, pero totalmente ilegal, contra las negociaciones que han permitido la salida de los rehenes y que, bueno, contra las cuales estos colonos pues protestan de forma violenta. Pero no solamente eso, sino que de alguna manera ellos también están sembrando la semilla del odio y de las rebeliones que tienen lugar en Cisjordania. No digo que sean el origen, porque estos alzamientos armados en Jenin y en el norte de Cisjordania especialmente han comenzado ya hace tiempo, incluso bastantes meses antes del inicio de la invasión de Israel el 7 de octubre del 2023. Pero evidentemente no contribuyen ni a pacificar la zona ni al trabajo duro que están haciendo las fuerzas de seguridad, también el ejército, también las policías fronterizas, para sofocar estas revueltas y actos de terrorismo que promueven grupos afines a Hamás instalados en Cisjordania. En su primer día en el cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que revierte el régimen de sanciones implementado el año pasado por su predecesor Joe Biden para atacar a los colonos israelíes violentos en Cisjordania. Esta fue una de las decenas de decisiones que Trump revirtió apenas horas después de asumir nuevamente el cargo a través de una serie de órdenes ejecutivas que firmó primero en un mitin posterior a su toma de posesión frente a miles de partidarios y luego de regreso en la Casa Blanca. Revertir el régimen de sanciones, que fue resultado de una orden ejecutiva firmada por Biden el 1 de febrero de 2023, fue una alta prioridad para el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que planteó la cuestión en varias reuniones con el equipo de transición de Trump durante los últimos meses.
Biden firmó la orden en medio de una creciente frustración en Washington por el fracaso de Israel en frenar la violencia desenfrenada de los colonos. Sostuvo que la violencia desestabilizaba Cisjordania y perjudicaba a los intereses estadounidenses en la región. Cabe destacar que Trump firmó la orden ejecutiva apenas horas después de otro ataque de colonos en la aldea de Al-Funduk, en el norte de Cisjordania. Líderes de ese mismo movimiento fueron invitados a la toma de posesión de Trump el lunes. El jefe del Consejo Yesha, organismo que agrupa a alcaldes colonos, estaba entre el público en el Capital One Arena de Washington cuando Trump anunció que regresaría a la Casa Blanca para firmar más órdenes ejecutivas que revertirían muchas de las políticas de Biden. Su presencia puso de relieve la rapidez con la que Washington ha cambiado su postura sobre la cuestión de los asentamientos en Cisjordania, que la administración anterior consideró ilegales según el derecho internacional. El movimiento de colonos tiene la mira puesta en restablecer los asentamientos en Gaza que fueron evacuados en 2005, cuando Israel se retiró del enclave costero. Netanyahu ha descartado la idea, pero sigue en deuda con los socios de coalición de extrema derecha que la apoyan fervientemente. Bueno, esta noticia nos recuerda la noticia de la que hablamos antes, ¿no? De este ataque que tuvo lugar hace unos días en la zona de la aldea de Al-Funduk por parte de los colonos. Pero la reacción de Donald Trump a estos ataques es completamente diferente, opuesta a la que tomó la administración Joe Biden, que incluso antes de esta guerra, pues firmó una orden el 1 de febrero de 2023, en la que cuestionaba y trataba de frenar estas, revueltas de los colonos contra las poblaciones árabes, diciendo que afectaban a los intereses estadounidenses y por lo tanto pues se había establecido una especie de control de fronteras que impedía que estos colonos viajasen a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero ahora Trump ha levantado estos inconvenientes para que viajen estos colonos. Y no solamente eso, sino que ha invitado a uno de los jefes de grupos afines a estos colonos a su toma de posesión, con lo cual vemos un cambio en la postura diametralmente opuesto al de la administración anterior respecto a los asentamientos. O sea que no solamente estamos hablando de un cambio en la posición de Estados Unidos respecto a qué hacer con la Franja de Gaza, sino también con Cisjordania. Es decir, aquí Trump viene con una mentalidad diferente, diciendo de que, bueno, pues Cisjordania habrá que hablar sobre qué parte o qué hacemos con Cisjordania, si va a haber una administración conjunta de palestinos israelíes, si va a haber una zona de exclusión israelí, más o menos como existe hasta ahora, o si directamente va a apoyar a una zona que sea parte de un país independiente, ¿no? Lo que no se habla en esta noticia, no se dice explícitamente, es el tema de los dos estados, porque este es un tema que si bien se aprobó en aquellas negociaciones de los acuerdos de paz de 1991, 92, 93 en Oslo, pues han pasado ya más de 30 años y no se han logrado implementar. Existe una autoridad palestina que no gobierna la mitad del país, en la Franja de Gaza, desde hace más de 15 años, cuyo dirigente lleva 20 años al frente de ese país sin que nadie lo haya elegido para tal cargo. Él sucedió, interinamente a Yasser Arafat, pero no fue el resultado de unas elecciones que nunca se celebraron, etcétera, etcétera. Así que, bueno, la situación política en el mundo interno palestino está complicada y veremos cuál es el factor desencadenante de una salida hacia adelante, que es la que intenta impulsar Donald Trump
buscando que haya una solución y que no pase por las armas. Esto es algo que parece muy contrario a la lógica, pero si analizamos la primera cadencia presidencial de Donald Trump, vemos que no ha participado en prácticamente ningún escenario bélico, al contrario, ha ido retirando fuerzas americanas de otros países en donde estaban destinados. A Trump está claro que lo que le interesa y en donde es su terreno es en los negocios, y que incluso vemos cómo está haciendo guiños hacia Rusia y especialmente hacia China para que no haya nunca un conflicto armado, pero sí que haya una negociación sentando a las bases de quién manda, entre comillas, en el terreno del dominio, digamos, económico en el mundo, y que él pretende que sea y siga siendo Estados Unidos. Un centro de cuidado infantil judío cercano a una sinagoga de Sídney fue incendiado el martes, lo que provocó que el Estado australiano de Nueva Gales del Sur enviara más policías para investigar una serie de crímenes antisemitas. La guardería, situada a escasos metros de una sinagoga en un suburbio de Maroubra, también fue pintada con grafitis antisemitas antes de que le prendieran fuego. El edificio sufrió graves daños, pero la policía dijo que nadie resultó herido. Este incendio es el último de una serie de ataques en las ciudades más grandes de Australia, Sídney y Melbourne, desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023. Sídney y Melbourne albergan al 85% de la población judía de Australia. El primer ministro Anthony Albanese calificó el último ataque como un crimen atroz, aunque la oposición lo ha criticado por lo que consideran debilidad en la prevención de los crímenes de odio contra los judíos. Sí, aquí mismo en Radio Sefarat, que ya saben que tampoco estamos hablando de especialmente este último año con la guerra en Israel, no hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de los atentados antisemitas en el resto del mundo, pero justamente en los últimos tiempos pues se han dado una serie cada vez más intensa de ataques antisemitas en Australia, que no era un escenario habitual de los mismos. Y esto es lo que más nos llama la atención de estos últimos años, ¿no? De este año y medio último, especialmente desde el inicio de la guerra que estamos hoy en día en ese alto al fuego. Que países como Estados Unidos o como Australia están teniendo muchos problemas para controlar los ataques antisemitas a los que no están acostumbrados. Sí que hemos visto expresiones de este tipo y situaciones como esta en países de Europa, por ejemplo en Francia o en Alemania, en los últimos años, pero no eran nada habituales en el mundo anglófono y ahora son prácticamente, no diría a diario, pero sí muy habituales. Afortunadamente, estos atentados últimos en Australia no han causado víctimas mortales, pero todo apunta de que en algún momento esto puede llegar a suceder. Y estamos hablando de un país que tiene una proporción ínfima en cuanto a la cantidad de habitantes que son judíos respecto a la población general. Pero también es cierto que estos ataques se han producido justamente en las ciudades que albergan a las comunidades judías más importantes de todo el país. En este punto nos despedimos, les esperamos mañana aquí en Radio Sefarat con más noticias.